Me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en una sesión más donde seguiremos trabajando con la recolección, registro e interpretación de información relativa a un tema específico. El día de hoy tenemos preparada una clase muy dinámica, ya que elaboraremos un polígono de frecuencias. Para ello, te recomiendo que tengas a la mano una hoja cuadriculada, regla, colores. ¿Estás preparado? Antes de comenzar, me gustaría que de favor me ayudes a revisar las notas que tomaste en el programa anterior sobre la elaboración de intervalos de clase, tablas de frecuencia y el desarrollo de un histograma, ya que mucha de la información que vimos te será útil para elaborar un polígono de frecuencias, que es el tema de este programa. Ahora que te encuentras listo, entonces prepárate para esta nueva aventura matemática. A partir de los que aprendiste en primer grado y en el programa anterior, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué maneras de representar la información obtenida de un conjunto de datos obtenidos conoces? ¿Qué es un histograma? ¿Cómo se hace un histograma? ¿Para qué son útiles los histogramas? Muy bien, ¿has concluido? Bueno, pues aquí te mostraré mis respuestas con la finalidad de que puedas cotejar las tuyas o verificar si consideraste algunas de esas ideas. Puedes aprovechar para retroalimentar lo que consideres pertinente. ¿Qué maneras de representar la información obtenida de un conjunto de datos conoces? Gráfica de barras, histograma, polígono de frecuencias, gráficas de línea, gráfica de pastel, etc. ¿Qué es un histograma? Es una representación gráfica donde se observan barras que señalan cómo es la distribución de un conjunto de datos. Las barras se encuentran visualmente, una barra pegada a la otra. Cada barra representa en sí misma un conjunto de datos, que se agrupan en intervalos de igual tamaño, llamados clases. ¿Cómo se hace un histograma? Primero se necesita una tabla de frecuencias, y hay que verificar que se encuentre un intervalo de clases. Posteriormente, se dibujan las rectas X y Y, colocando las variables y datos correspondientes. Finalmente, se grafica en función de la frecuencia de cada intervalo de clase. ¿Para qué son útiles los histogramas? Para observar a primera vista los resultados de una investigación determinada, poder realizar interpretaciones y tomar decisiones. ¿Cómo te fue con las respuestas? ¿Encontraste ideas similares en tus planteamientos? Bueno, de no ser así, no te preocupes. Recuerda que estás aprendiendo y este tipo de actividades te sirven para darte cuenta de lo que has avanzado y en lo que necesitas mejorar. Así es que ánimo. Ahora sí comenzaremos de lleno con nuestro tema principal. Partamos de una situación imaginaria. El señor Francisco comenta que en el primer trimestre del año el precio de la gasolina ha tenido una variación de aumento, mientras que la señora Elena dice que en realidad en el segundo trimestre el precio subió, pero que después bajó considerablemente. ¿Quién tendrá la razón? Esto lo vieron a partir de revisar la información de la tabla de frecuencias siguientes, donde ya viene señalado el intervalo. Observa. Se trata de una tabla de frecuencias donde se señala el costo de la gasolina durante el año 2020. Bueno, con la tabla de frecuencias, ¿cómo podrías saber a simple vista si lo que mencionan la señora Elena y el señor Francisco es correcto? Efectivamente, haciendo un polígono de frecuencias. Pero antes de saber cómo se hace uno, comencemos por definir a qué alude dicho término. Un polígono de frecuencias consiste en un diagrama de línea, es decir, una representación que a diferencia de un histograma se visualiza mediante una pequeña línea que es resultado de unir los puntos medios de una gráfica del histograma. Se denomina polígono a este tipo de gráfico ya que en realidad se encuentra formado por líneas o segmentos rectos de manera consecutiva. De la misma manera en que realizas un histograma, se parte de una tabla de frecuencias. Si no se tuviera el intervalo de clase, entonces se tendría que realizar como lo hicimos en el programa anterior. ¿Lo recuerdas? Bueno, pero ya que se tiene, entonces nos saltaríamos esos pasos. La finalidad de un polígono de frecuencias, al igual que de un histograma, es mostrar de manera más gráfica los resultados que permitan comparar visualmente los datos obtenidos. Este gráfico es útil sobre todo cuando se requiere mostrar la variabilidad en un conjunto de datos. Por ejemplo, como nuestro problema para saber la variación en el precio de la gasolina, la cotización del dólar o de alguna otra moneda por año, los índices de mortalidad y nacimientos durante un periodo determinado, entre otros elementos. ¿En qué otras situaciones consideras que puedes utilizarlo?
Bueno, ahora que ya tenemos claridad entre las características de un polígono de frecuencias y su diferencia con un histograma, ahora la pregunta sería, ¿cómo construir un polígono de frecuencia? Según lo que conocemos, podemos realizarlo a partir de realizar un histograma. Entonces, ¿recuerdas los pasos que se siguieron? Muy bien. Prepara tu material que solicitamos al inicio de la sesión. Ya sabes que puedes borrar en caso de que lo requieras. Entonces, ahora que ya estás listo, comencemos a construir el histograma. Ahora sí, ya con nuestra tabla de frecuencias y la definición de los intervalos de clase, entonces, ahora sí comencemos a construir el histograma. Primero toma tu hoja cuadriculada y trazamos el eje X y el eje Y. Después, en el eje de las X, colocamos el intervalo de clase. En este caso son los trimestres. Y en el Y, el que corresponde a la frecuencia que, en dado caso, aquí será el precio de la gasolina. Posteriormente, empezamos a graficar con tu color preferido, pero es muy importante que solo marques las barras. Así tenemos nuestro histograma. Observa cómo quedó. ¿Qué tiene de diferente entonces el polígono de frecuencias? Pues que justamente con la unión de los puntos podemos determinar más sencillo y a primera vista cuál ha sido la variación en el precio de la gasolina, ya que los segmentos que suben y bajan determinan cómo ha sido el movimiento del precio de la gasolina. ¿Pero qué tenemos que hacer? Primero buscamos el punto medio en cada una de las barras y agregamos una marca, puede ser un punto. Después, con ayuda de tu regla, comienzas a unir todos los puntos. ¿Qué sucedió? Muy bien, tenemos ahora nuestro polígono de frecuencias. Fíjate cómo me quedó el mío. Después de ver el gráfico, entonces consideras que sería más sencillo responder la pregunta inicial sobre lo que comentaba el señor Francisco y la señora Elena. El señor Francisco decía que la gasolina tuvo un aumento. La señora Elena comenta que el segundo trimestre subió y después bajó considerablemente. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, pues como se muestra el polígono de frecuencias en el segundo y tercer trimestre, fue en picada, pero definitivamente en el último trimestre subió aún más de precio. Entonces, ninguno tuvo la razón. Ahora que hemos construido un polígono de frecuencias y sabemos la diferencia con el histograma, piensa en situaciones donde puedes utilizar ambos gráficos. Observa los datos que hay en la siguiente tabla de frecuencias y posteriormente intenta hacer un polígono de frecuencias. Intenta seguir los pasos que viste en el programa. Si tienes otra forma de realizarlo, es momento de intentarlo. Fíjate cómo ha sido el precio del dólar durante el año y al final trata de explicar la variación que ha tenido en este tiempo. ¿Cómo te fue con la actividad? ¿Qué tal te sentiste al realizar tu polígono de frecuencias? ¿Te es más factible hacer un polígono de frecuencias o un histograma? ¿En qué casos utilizarías uno u otro? Tu polígono de frecuencia debe quedar más o menos parecido al de la imagen. Si te quedó de otra manera, te invito nuevamente a ver el programa para que puedas seguir los pasos y verifiques si existe algo que puedas mejorar. Ahora interpretemos la información que dio como resultado después de analizar los datos. Contesta las siguientes preguntas. ¿El precio del dólar se mantuvo igual siempre? ¿En qué trimestre el costo fue mayor? ¿En qué trimestre el costo fue menor? Bueno, pues ahora veamos las respuestas a partir de verificar nuestro polígono de frecuencias. Efectivamente, el precio del dólar casi se ha mantenido a lo largo del año, a excepción del tercer trimestre que subió un poco más. El trimestre de abril a junio fueron los meses en el que el precio de la gasolina fue menor. ¿Tuviste las mismas percepciones? ¡Excelente! Sabes interpretar perfectamente la información y datos que se encuentran en un polígono de frecuencias. Hemos llegado al final de esta sesión. Agradezco mucho tu participación. Sin duda, ha sido un placer poder construir juntos nuevos aprendizajes. Espero que todos los conocimientos adquiridos te sean de utilidad al momento de aplicarlo en situaciones de la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!